Ahora, paradójicamente, las comunidades campesinas podrían empezar a tener mucha más agua de la que han tenido en la medida en que dependían solamente del riego por secano, es decir, de la lluvia, si es que implantaran sistemas de riego por aspersión, por ejemplo, ¿no? Podrían tener agua todo el año y gastarían relativamente poca agua, pues un riego tecnificado. Eso, sin embargo, el gobierno no ha querido nunca apoyarlo, yo no entiendo por qué. Y yo creo que eso sí está cambiando, esa visión, y precisamente esta combinación de tecnologías artesanales o primarias, rescatando infraestructura que existe de épocas prehispánicas incluso, combinarla con tecnologías de riego en las partes bajas mucho más eficientes en el uso del agua, ¿no? Partes altas también. Bueno, la parte alta ahí donde hay un es la parte de colección, digamos, sería la parte alta, estoy hablando, ¿no? Pero generalmente toda esta manera de retener el agua en la parte alta es para poder sembrar en las zonas, en los valles que están en las partes bajas de las cuencas, ¿no? Es un trabajo a nivel de cuencas, y esta unidad de trabajo geográfica es fundamental para el manejo del agua, ¿no? Ahora, el tema de la forestación, por ejemplo, siempre lo digo, pero ya, es decir, desde los años 70 vengo oyendo hablar de la necesidad de forestar las cuencas de la costa, etcétera, para retener el agua precisamente y que no venga bajo la forma pues de aludes, de huaicos y todo lo demás durante la época de verano. Sí, justo forma parte de ese tema. ¿Qué se puede hacer? Es decir, mejor dicho, ¿qué se está pensando al respecto? El otro día José Klimper y Enrique Toledo planteaban constituir una suerte de fideicomiso para que pueda haber inversión privada en plantaciones forestales junto con las comunidades campesinas, en asociaciones de distinto tipo, plantaciones algunas de defensa, de protección, pero otras comerciales propiamente dichas. Y las dos cumplirían funciones, digamos, de retención de agua y todo lo demás. Por cierto. Digamos, ahí se abre una perspectiva muy grande. ¿Se está empujando esas cosas? Sí, existe un enorme potencial para reforestación en amplias partes del territorio. Tenemos un mapa nacional, un mapa de vulnerabilidad y un mapa de forestación que estamos preparando en el Ministerio del Ambiente, procesos de ordenamiento territorial muy intensos que van a identificar estas áreas donde se puede hacer este trabajo de reforestación. Ahora, la reforestación o la aforestación, o sea, poner árboles donde no había antes, es un mecanismo de desarrollo limpio, es decir, se puede acoger al mercado de bonos de carbono si uno demuestra la adicionalidad de esta masa de carbono retenida. Entonces, es una manera de financiar la reforestación. Eso debería ser más atractivo el tema. Así es. Y también tenemos el mecanismo que se llama RED, de reducción de emisiones por deforestación y degradación. O sea, evitar la deforestación, solamente evitando la deforestación se tiene derecho a reclamar bonos de carbono. Ese es un tema que aún está en proceso, pero tenemos un enorme potencial en toda la Amazonía del país para acceder. Pero por encima de eso creemos que la conservación de los bosques de la Amazonía es la prioridad número uno, ¿no? Estos mecanismos son accesorios. Se habla también de desarrollar una cultura del agua, ¿no? Cuidar el agua, consumir menos agua, por ejemplo, en el riego, sistemas de riego, pagar por el agua, lo que debe pagarse por el agua. Pero eso tanto en el agua de regadío como también en el agua potable que uno tiene en las casas, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿qué se va a hacer con las empresas de agua potable que hay en las provincias, en las ciudades en general, que son empresas municipales, que son un desastre, por lo general, ¿no? Es decir, las tarifas son muy bajas, entonces no hay plata ni siquiera para mantener las redes que se van deteriorando. Por otro lado hay mucha pérdida, hay... Un 40% se calcula, 40% por lo menos se pierde el agua, porque hay muchos que se conectan clandestinamente al tubo. No hay micromedidores en las casas, o sea que no se sabe. Lo mismo paga un restaurante que una señora que se baña una vez al mes. No, y además regamos jardines con agua potable, lo cual ya llegamos a ese límite. No, en eso hay muchas cosas que se puede hacer y se están haciendo en algunas zonas del país, tomando modelos y desarrollando lo que se llaman los pagos por servicios ambientales o compensaciones por los servicios ecosistémicos, mediante los cuales con un pequeño aumento, incremento en las tarifas de agua a nivel urbano, por ejemplo, o a nivel industrial, o los que usen más el agua, ese dinero puede servir para compensar el trabajo de quienes se encargan de cuidar la cuenca, sea de reforestar, de cuidar que no se depreden las partes altas, de manejar
el ecosistema de manera que produzca más agua. Entonces se produce pues un sistema de recompensa, un sistema de bonificación, y definitivamente eso implica que la gente tenga la voluntad de pagar más. Y se ha hecho en Quito, por ejemplo, la población de Quito paga una pequeñísima cantidad adicional en sus recibos para tener toda la cuenca que rodea a Quito protegida como un área natural. Eso lo estamos haciendo ya en algunas zonas del país. ¿Sí? Estamos por sacar, se está haciendo en Moyobamba, está empezando a trabajar, pero hay toda una promesa en eso, y el Ministerio del Ambiente está proponiendo y está sacando en el Congreso una ley de servicios ambientales que permita y facilite establecimiento de mecanismos de este tipo en todas las áreas necesarias del país. Pero lo que mencionas es cierto, tiene que cambiar la mentalidad de lo que significa el agua. Para un andino, para un poblador andino, el agua es sagrada, es algo que produce la naturaleza, produce la madre tierra. No. Nosotros no, pues abrimos el caño y ahí está el agua, porque siempre estuvo ahí, para los que hemos vivido siempre como flores de asfalto en las áreas urbanas. Pero esa mentalidad y ese hábito tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar, quizás la forma más clara, la mejor manera de cambiar es pagando el precio del agua, ¿no? Ese es un buen método. Yo me acuerdo que yo vivía en La Molina, antes se pagaba simplemente, no se pagaba una tarifa única, plana, yo no sé cómo se llamaba, y de pronto instalaron los medidores y descubrí que tenía que consumir menos agua, porque estaba... y en realidad estaba consumiendo demasiada agua sin necesidad. Sí. Ahora, en la educación es importante, los niños en este momento están educando a los padres en el manejo del agua. Los niños generalmente en los colegios tienen una mucha mayor incidencia en este tipo de lo que son los recursos naturales, los agotables, el agua, etcétera, y enseñan. Los niños ahora le indican a los padres, no, cierre el caño, que hay que cuidar el agua, o cuida, no botes eso por el desagüe, porque eso va al mar y la vida marina. Hay un mejor conocimiento. Ese conocimiento es importante, pero también hay que llevarlo pues al nivel del consumo masivo de la población a través de campañas importantes, ¿no? Claro, ahora esto que mencionabas de los servicios ambientales, que la ciudad pague, digamos, lo que se pagan, que la tarifa del agua se pague en una proporción muy pequeña para digamos, proteger la cuenca alta, ¿no es cierto? Eso es algo que quizás el Ministerio del Ambiente debería proponer, está haciendo. Pero debería proponer a los candidatos a la Municipalidad de Lima que lo desarrollen, que lo propongan. Yo no he escuchado esa propuesta, por ejemplo, ningún candidato dice, oiga, vamos a proponer. Claro que pasa que CEDAPAL no depende de la Municipalidad de Lima, ¿no? Depende del gobierno. O sea, el gobierno que tiene que hacerlo. Bueno, CEDAPAL tiene proyectos interesantes también de manejo de la cuenca del Rímac, la cuenca Santa Eulalia y otras cuencas, pero creo que todavía faltaría, es una cuenca muy compleja, es una ciudad muy, muy grande, pero se puede y se debe empezar a establecer ya este tipo de escenarios de pagos en compensación por esos servicios ambientales. De acuerdo. Bueno, hace poco dio toda esta discusión de la necesidad de incrementar un poco la tarifa para financiar, por ejemplo, Tahuada, que es fundamental para limpiar el agua de las playas y todo lo demás, ¿no? Pero eso ha suscitado toda una discusión, hasta la Defensoría del Pueblo ha dicho que no, que la cosa pagamos pues por energía eléctrica 4 o 5 veces más que el agua y nadie dice nada, pero el agua es tan o más importante que la energía eléctrica. Podemos vivir sin energía eléctrica muchos años, sin agua, dudo. Eduardo Udán, muchísimas gracias por su participación y vamos a estar atentos a este tema que es muy importante. Fue Eduardo Udán, director de Cambio Climático y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Vamos a una pausa y regresamos.